Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista del Centro de Estudios del Desarrollo, CED. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre descentralización y cambio climático, particularmente sobre los planes regionales y locales de cambio climático, con una persona que es un experto en estas materias, que tiene una larga trayectoria tanto en el sector público como en la sociedad civil, en la consultoría y en la academia. Ya lo voy a presentar en un momento. Y también, ¿cierto?, nos acompaña, como siempre, en estas entrevistas que hemos hecho en el CED, Montserrat Achondo, que es pasante, que está trabajando precisamente sobre estos temas. Buenos días, Cristian, buenos días, Montserrat. Buenos días. Buenos días, Esteban. Buenos días, Montserrat. Acá les Muchas gracias acompañamos. sí, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. La idea de esta entrevista, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores, es profundizar en este tema que intercruza varias de las líneas del SED en las últimas décadas, la línea de sostenibilidad o sustentabilidad, medio ambiente y también la línea de descentralización, particularmente, ¿cierto?, relevando el rol de los gobiernos regionales y locales, cada vez más presente en estas temáticas, al tiempo que también se revelan algunas de las dificultades o desafíos que enfrentan por distintas razones que queremos profundizar, en este caso, llevándolo a un ámbito específico de la temática que ha sido muy relevante, muy presente en las últimas décadas en materia de medio ambiente y sostenibilidad, que es el cambio climático, ¿cierto? Desde hace un tiempo en nuestro país existe una legislación, que ya nos comentará nuestro entrevistado algunos lineamientos sobre este tema, y esa legislación de alguna manera empodera o traslada también, ¿cierto?, algunas competencias en materia de cambio climático, les da un cierto rol, una cierta responsabilidad a los gobiernos subnacionales, regionales y locales. Eso es lo que queremos profundizar hoy día con Cristian Gutiérrez. Es un invitado realmente de honor para el SET porque Cristian tiene una larga trayectoria. Solo para mencionar algunos de los hitos de esa trayectoria en estos temas, Cristian es ingeniero en administración pública y máster en dirección de medio ambiente y máster también en gobernanza para el desarrollo urbano sostenible de la Universidad de Deusto en el País Vasco. Entre otras tareas, ¿cierto? Destaco principalmente su rol en el sector público y particularmente su paso tanto por áreas de participación ciudadana, eh, desde la institucionalidad ambiental y más recientemente, ¿cierto?, como subsecretario de Medio Ambiente hace algunos pocos años, pero también un rol muy importante justamente acompañando a los gobiernos locales y regionales en tu posición más reciente de director ejecutivo del Centro Regional de Crecimiento Verde y Cambio Climático, coordinando un grupo muy importante de países latinoamericanos y particularmente, ¿cierto? Y eso yo creo que es muy relevante para lo que queremos conversar hoy en día, ¿cierto? Esta red de ciudades sostenibles y alcaldías para la democracia, ese cruce, ¿cierto?, entre democracia, gobiernos locales y regionales y sostenibilidad medio ambiente. Entonces, para nosotros es un honor y un placer tenerlo en el set y particularmente en esta entrevista en donde, ¿cierto?, queremos profundizar sobre los planes regionales y locales de acción climática. Para comenzar, le voy a dar la palabra entonces a Montserrat para que lance los fuegos con las primeras preguntas de esta entrevista. Muchas gracias, Cristian, y un honor realmente y un placer tenerte con nosotros en el set. Un honor para mí, Esteban, profesor, y Montserrat, estar con ustedes compartiendo en este día. Bueno, muchas gracias también por querer conversar con nosotros. Bueno, y en primer lugar, a modo más como general, desde su experiencia como el director del Centro Regional de Crecimiento Verde y Cambio Climático, ¿cómo evaluaría usted al final el avance o bien la situación actual de los planes regionales y locales de cambio climático en nuestro país? Es una pregunta interesante. Pensé que iba a ir al final, pero bueno, vamos a abordar inmediatamente. Pero no sin antes agradecer al Centro de Estudio del Desarrollo. Eh, Tú, Esteban, hablaste del cruce entre sistema político y acción ambiental, porque la red trabaja en temas de democracia y en temas de medio ambiente.
una de mis primeras formaciones dentro de varios lugares fue precisamente en el SET, entonces me siento muy agradecido y honrado además, ahí con el profesor Guillermo Espinosa estuvimos muchos años asistiendo a diferentes, él convocaba a diferentes expertos y había una gama de unos 30, 40 profesionales que asistíamos cotidianamente a informarnos y a debatir lo que estaba ocurriendo, por lo tanto me parece interesante que ustedes hayan retomado esa práctica también. Eh, ¿Cómo evalúo el tema de los planes de cambio climático? Tendría que irme un poco más atrás. Eh, yo tengo mis serias críticas a la ley, a la formulación de la ley, al debate de la ley y al producto final de la ley. Hay un bajo involucramiento, a mi juicio, en la elaboración de la ley de los actores políticos locales. No sé si será que el mundo científico le tiene miedo a los actores políticos. ¿Será que el Ministerio de Medio Ambiente en ese minuto estaba más preocupado de otros temas, como la mitigación, por ejemplo? Pero habiendo trabajado ya bastantes años con la Asociación Chilena de Municipalidades, con la red de municipios ante el cambio climático en Chile y con otros municipios, como señalaba Esteban, en Latinoamérica, Mérida, en México, el Callao, en Perú. Hace un par de días estuvimos en Córdoba apoyando la primera cumbre sudamericana de cambio climático, también con el municipio, con la intendencia. Eh, Mi evaluación es positiva en términos de que existe. O sea, existe una normativa en un país muy dado a la normativa. Yo he seguido los estudios del profesor Smolevich en materia de centralización y desconcentración, y yo diría que una primera evaluación dice con que se le otorgan un mandato. Particularmente a mí me preocupan los municipios, los gobiernos subnacionales, también los regionales, pero los subnacionales se le otorga un mandato, pero no se le otorga un presupuesto. Entonces, así es bastante fácil aprobar leyes en Chile. Tienen el check del Ministerio de Hacienda porque la ley sale sin que cueste un peso, pero luego los municipios han tenido que, ¿cómo lo puedo decir en un espacio académico para que no suene tan fuerte? Han tenido que intentar recoger financiamiento para un mandato que no tenían antes, para el cual no cuentan con recursos. Y cuando digo recursos, pienso en esos 300 y tantos encargados de medio ambiente, pienso en los municipios pequeños, Alhué, Mafil, Torre del Paine, eh, Diego de Almagro en el norte, que con suerte tienen un profesional a cargo, ¿ok? Y en algunos casos la responsabilidad de la gestión ambiental ha caído en los SECPLAC, en el administrador municipal, a veces un jefe de gabinete. Entonces, al no estar estructurado, y probablemente ese sea un tema que el profesor pudiera, Esteban, pudieras tú ya haber trabajado con anterioridad, al no tener una estructura que incorpora esta temática dentro del municipio, entonces hay una doble responsabilidad, recurso humano por el que estoy hablando y recurso económico. La elaboración de un plan de cambio climático, de un plan de acción de cambio climático para el municipio, si uno lo piensa en términos de que hay que tener una medición de las emisiones, un inventario, que hay que tener medidas de adaptación, gestión del riesgo, dice la ley. eh, Luego hay que generar proyectos que se hagan cargo de la aplicación de ese marco. Estás pensando que un plan de cambio climático no debiera costar menos entre 40 y 80 millones de pesos. Para quienes nos están escuchando pueden decir, oye, pero qué caro, si nosotros lo estamos haciendo acá con 12, con 9. Bueno, y ahí la valentía y otra respuesta podría ser los pocos municipios, que podríamos decir que son entre 9 y 15, de más de 300 en el país, que hoy, al día de hoy, tienen su plan de cambio climático, ha sido precisamente con mucha innovación, como es característico de los alcaldes. Yo diría que al diálogo de la elaboración de la ley, Gonzalo Durán, que estaba en ese minuto alcalde de Independencia, por ahí, alguien de la Asociación Chilena de Municipalidades, de la MUR, de municipios rurales, más de 3 o 4 alcaldes, no, pienso yo, que no fueron invitados a la elaboración de la ley, Marco. Y por tanto creo que, si bien del punto de vista técnico es una ley que se necesitaba en Chile, pienso que todo lo referido a gobiernos subnacionales no tuvo involucramiento de las autoridades correspondientes. Los intendentes de la época o actuales delegados presidenciales, como fue modificada la ley, son del gobierno, pueden acceder a recursos, levantan el teléfono y hacen una gestión.
los municipios han tenido que buscar de dónde sacan los recursos para elaborar sus planes de cambio climático. Entonces, hay una segunda crítica. La primera es que no han sido involucrados fuertemente. La segunda es que no le asigna la ley recursos para esto. Y la tercera, yo podría decir que hay una baja representación de ellos en la gestión ambiental y en la gestión climática. Los famosos COREC, no sé si usted los conoce, pero está contemplado en la ley Marco, son casi todos funcionarios públicos. O sea, prácticamente el 90% son funcionarios públicos y tiene representación de un alcalde, a veces de un alcalde y de una asociación, podrían haber dos, pero regiones que tienen 50, 40 municipios, es muy alta la descompensación para esta toma de decisiones. Entonces, yo te diría que es una evaluación en nota chilena de 3,5, pero no por los municipios, sino porque el Estado central una vez más repite el mal de tomar decisiones en Santiago, de elaborar una ley que se discute sin los actores relevantes, eh, y pienso que es una ley que está coja, por así decirlo, en términos más chilenos. Eh, es una buena ley en términos de que instala el tema, eh, evangeliza, podríamos decir de alguna forma, a que muchos alcaldes hoy día están hablando de cambio climático, pero a la hora de elaborar los planes se ha puesto cuesta arriba. El segundo municipio en elaborar en aprobar por el Consejo Municipal su plan de cambio climático fue Punta Arenas, y lo hizo con recursos propios, levantó un comité interno, y tuvo una asesoría muy pequeña ahí de una experta. Y a diferencia de los gobiernos regionales, o sea, tú ves la cantidad de recursos que se gastaron algunos gobiernos regionales, por ejemplo el metropolitano, para contratar una consultoría para que le hicieran el plan regional de cambio climático, y es muy disímil respecto de lo que han tenido que hacer cada uno de los municipios. Además le impone, no sé si me estoy alargando mucho, pero además le impone una sanción en multa a los 3 años, pero no se le impone a a los gobiernos regionales ni a los delegados presidenciales, solo a los municipios, casualmente son los que tienen menos recursos. Entonces yo te diría que mi evaluación es un poco parcial respecto del tema de los planes de cambio climático. Necesaria, fundamental, clave, pero dejaron a su suerte a los municipios y a los alcaldes, a la alcaldesa. Hay varias cosas bien interesantes en lo que apuntas, ¿ah? Desde el punto de vista de la gobernanza y la implementación un poco de esta legislación, ¿cierto? Tenemos la legislación, se aprueba con las debilidades que tú apuntabas, ¿cierto? La falta de involucramiento en el proceso de discusión, pero ahora apuntabas a otras cosas quizá que son interesantes, por ejemplo, esta articulación que uno podría esperar, que no necesariamente ocurre en la práctica, eso es lo que nos interesa tu feedback en ese sentido, pero que uno podría esperar entre gobiernos regionales y municipalidades respectivas en su territorio y luego, ¿cierto?, una gobernanza multinivel que vaya desde lo local, pasando por lo regional y luego terminando, ¿cierto?, en la política nacional. Ahí parece ser que no está funcionando, o bien también te lo planteo como hipótesis. Hay un reciente estudio de marzo de 2025 del Centro Regional de Cambio Climático de Valparaíso, que revela que hay una realidad muy heterogénea entre los municipios, de los pocos que han avanzado en esto, pero también entre las regiones, ¿cierto? Solamente la mitad de las regiones ha aprobado, entre otras, por ejemplo, aquí en Coquimbo, donde yo me encuentro, no se ha aprobado el plan regional. Entiendo que es la mitad o cerca de la mitad de las regiones que no ha aprobado sus planes regionales. Y ahí llama la atención, por ejemplo, ¿cierto?, esta heterogeneidad y cuáles factores podrían explicarla a su juicio. Por ejemplo, ¿cierto?, en los ríos, aquí tenemos ¿cierto?, en Coquimbo, donde no hay ningún plan local, no hay ninguna municipalidad de la región y tampoco hay un plan regional, pero en los ríos tenemos, ¿cierto?, una región que ha avanzado bastante a nivel de gobierno regional, pero también con una mayoría entiendo, una mayoría de municipalidades que tienen sus planes aprobados o en procesos de aprobación, ¿cierto?, que ha avanzado bastante. ¿Qué podría explicar esa diferencia, ¿cierto? Colocando estos dos casos, pero quizás hay otros casos mejores, pero ¿qué podría explicar la diferencia entre las regiones y entre las municipalidades? Bien, Esteban, tú viste con la clave respecto de lo que se teoriza en materia de territorialización del cambio climático, tener una gobernanza multinivel, están los planes nacionales, están los planes regionales, están los planes comunales o municipales,
Y está una gobernanza multiactor donde se supone que está la ciencia, están los actores de la sociedad civil, está el mundo público, las empresas. La región de los ríos, una región particularmente, bueno, centro de estudios también políticos, así que lo puedo decir. El expresidente Frei decía, esta región es la que tiene mayor cantidad de ecologistas por metro cuadrado. Lo voy a dejar ahí, pero en el fondo, ¿qué quiero decir? Efectivamente, es muy disímil los procesos de empoderamiento de la sociedad civil para por generar procesos multiactor. La región de los ríos es una región conocida a nivel nacional como muy activa en eso, al igual que la región del Biobío, por ejemplo. Magallanes tiene una identidad propia, por ejemplo. Hay regiones, y tú que eres un estudioso de esto, que sabes que si le quitáramos los cortes que hicieron en la dictadura militar para crear las regiones o los que se agregaron en democracia, como la de Arica, y hay ciertas regiones que sí son regiones, del punto de vista sociocultural, del punto de vista ambiental. Creo que la región de los ríos es una de esas regiones y han avanzado bastante, sin embargo no tienen, y aquí es donde digo la falta de involucramiento, no tienen aprobado por sus consejos municipales aún los planes. Entonces, esta cosa que los científicos están por un lado, ¿ya? El que mandata, el ejecutivo está por otro, y los territorios, los municipios están por otro, hace que esta gobernanza multiactor esté en el papel, pero no se esté llevando a cabo. No es rol del Ministerio del Medio Ambiente estar trabajando hoy día la territorialización. Pienso que es un déficit estructural del Estado, tiene que ver con los temas de falta de descentralización, probablemente, o sea, cuando tú viajas, y ustedes que lo han hecho, les llama mucho la atención que el Ceremi de Medio Ambiente de la región sea designado en Santiago y no sea alguien elegido por el gobernador regional. Eh, entonces, es muy disímil desde ese punto de vista, pero también es muy disímil desde el punto de vista ecológico. La misma ley, después de que habla de los gobiernos regionales y de los gobiernos comunales, perdón, de los planes regionales y los planes comunales, habla de las cuencas. Entonces, decidamos, ¿no? Queremos realizar planes donde el territorio está considerado desde el punto de vista de los pisos ecológicos, del punto de vista de las cuencas, y por tanto eso agrupa a un territorio completo que podría ser en el caso de los ríos, la cuenca del río San Pedro, donde baja los lagos, llega a Valdivia, etcétera, o va a ser de carácter territorial, como si el medio ambiente se comportara distinto cruzando la carretera de un lado a otro. Ahí tengo una cuarta crítica respecto de este proceso. ¿Tienen que haber 341 planes de cambio climático? Uno por cada municipio. Es decir, yo vivo en Ñuñoa y a una cuadra y media empieza Providencia. ¿Tenemos que tener planes distintos? La gestión, la aplicación del plan podría ser. Entonces, ahí hay un déficit del Estado central que tampoco ha puesto, así como los privados, durante largos años han pedido que el Estado proporcione una línea de base común para sus inversiones y sobre esa línea de base desarrolle los estudios de impacto ambiental. También creo que hay un déficit del gobierno central en presentar información climática obligatoria a los territorios de forma tal de que digan, bueno, este territorio en el que caben 6 municipios podría tener un solo plan. Fíjate que en la sexta región están haciendo planes por provincia. Tiene cierto sentido, pero se está torciendo la ley. Entonces ahí entramos en la contradicción. Ley asesorada desde una universidad al Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente, luego gente de esa universidad al par de años llega a trabajar al Ministerio del Medio Ambiente, obviamente se sienten satisfechos lo que han hecho, pero el miedo a la conversación política ha sido brutal. Esta cosa no ha sido conversado ni con la Comisión de Medio Ambiente de la Dirección Chilena de Municipalidades, no ha sido conversado con los territorios, entonces eh, se da una gobernanza, se aspira a una gobernanza multinivel, que me parece lógica, eso está bastante bien, pero más que dado por los gobiernos regionales porque hay planes sectoriales de adaptación, el de salud, el de obra pública, etcétera. Y en la gobernanza multiactor queda el albedrío de cómo funcione o qué nivel de capital social haya en esa región. Claro, regiones como los ríos destacan, pero cuando vamos a la toma de decisiones formal, política, que es súper relevante para que luego se destinen recursos para la aplicación del plan, porque este es un país conocido para llenarnos de estrategias, planes de acción que están en la biblioteca o en el escritorio, pero para que se apliquen y salgan proyectos concretos,
como lo han hecho algunos municipios que en su plan ponen proyectos concretos, dicen, bueno, estos 6 proyectos van a ser proyectos rectores, eh, que requieren inversión y recursos, se requiere una aprobación política de los concejales del Consejo Municipal. Creo que esos planes son los que van a tener más éxito, los que tienen comprometido al segmento político. Está bien, el mundo técnico, correcto, hace su parte, el mundo político hace la suya. Entonces, vamos a estar llenos de planes y cuántos se van a implementar, ¿ya? Entonces, tampoco hay, y digo, hasta ahora no ha sido tarea del Ministerio de Medio Ambiente, pero me parece que la Ley Marco de Cambio Climático desnuda una falta de estructura del aparato del Estado para conectar con los gobiernos locales, con los municipios. Eso que se da probablemente a nivel de gobierno interior, también se da a nivel de la gestión ambiental. Eh, hay, los alcaldes han tenido que, por ejemplo, en el ámbito del residuo, de los residuos, que uno dice, bueno, la basura, bueno, el gas metano que se genera en los residuos, el 25% es precursor del, perdón, el 25% de las emisiones de gas metano corresponden al generado por la basura de nuestros hogares. Para eso los alcaldes han tenido que inventar, gestionar, crear corporaciones, asociaciones, para poder colaborarse en todo lo que es la elaboración de la gestión de residuos. Yo tengo la impresión que va a ocurrir lo mismo en materia de cambio climático, que una vez que haya inversión, porque se hace el plan de cambio climático y luego, afortunadamente lo hemos podido ver en algunas ciudades de Latinoamérica, se tiene que invertir en adaptación, en el cuidado del curso de los ríos, ya que estamos hablando de ciudades como Valdivia, en la generación de ciclovía, en planes de economía circular, en recambio de materias energéticas. Usted decía que estaba en Córdoba hay una escuela municipal de economía circular, están negociando con la CAF un parque solar que no es privado, es municipal, no se va a pagar, sino que va a ocupar el net billing, van a retornar del sistema central una cantidad de kilowatt, megawatt para la ciudad. Hacer gestión ambiental, eh, podríamos decir que los planes de cambio climático es el 1%. Entonces, pienso que ahí el Estado no ha hecho una bajada concreta. Eh, Entiendo que tienen un encargado de gestión ambiental local en el ministerio, pero pienso que ahí hay una deuda bien, bien grande en lo que es multiactores, Esteban y Montserrat. Bueno, y teniendo al final en cuenta lo que está comentando, al final, ¿cuáles son las fortalezas o como debilidades también en la coordinación de estos distintos niveles, ya sea nacional, regional o local? Y al final, ¿qué haría usted distinto o al final en qué se podría mejorar esta coordinación, como lo está comentando? Eh, es bueno eso, porque cuando uno lo entrevistan y dice, bueno, ¿y tú qué propones? Me parece interesante que haya ley marco, primero. O sea, podemos hacer check, reportar a París y decir, miren, ¿saben qué? Perdón, a Bonn, a la Convención Marco, decir, tenemos planes locales. Segundo, me parece absurdo lo de la sanción. O sea, pusieron un límite a este mes que pasó, ya pasaron los 3 años, ¿y cuántos tenemos? 9 planes, 15 planes, y de esos, ¿cuántos pasaron por la aprobación municipal? 5, 6. Eh, entonces, primero que haya el mandato me parece muy bien. Fortaleza. ¿Qué otras fortalezas se están empoderando los municipios y los alcaldes están tomándole sentido a esta unidad de medio ambiente que tenían medio escondida ahí, con pocos recursos, eh, y están accediendo en algunos casos a recursos internacionales y en otros casos han logrado tener gobiernos regionales que han dispuesto recursos para la elaboración de estos planes? ¿Qué tercera fortaleza me parece que está ocurriendo? Una mayor sensibilización de la academia, de los científicos, con, podríamos decir en términos políticos, con los problemas reales de la gente. Es decir, con cómo funciona un municipio, con esa burocracia, quiénes son sus principales clientes, los vecinos, etcétera. Entonces, me parece que ese match entre varios municipios y las universidades, perdón, entre varias universidades y los municipios me parece que es una fortaleza. Y debilidades, como digo yo, una baja participación de las autoridades locales, municipales, en el seguimiento y en la falta de apoyo del gobierno central a las autoridades locales no solo para el tema de los recursos, para el tema de recursos humanos. La Subdere tiene una academia de formación que tiene diplomados.
o sea, lo lógico sería que por lo menos tenga 2 diplomados en diseño y elaboración de planes de cambio climático y en control y seguimiento de la ejecución de proyectos derivados de esos planes de cambio climático, por ejemplo. O podría ser la misma Subdere que tuviera una partida que pudiera estandarizar o entregar, como se hizo en algún minuto, o como se hace regularmente cuando se elaboran leyes grandes, de consultorías, por ejemplo, cuando tienen consulta indígena, se dice, bueno, la macrozona sur, la macrozona norte. Yo creo, alguna vez lo conversamos con gente de la Subdere, podrían tener una gestión de recursos ahí para que facilite la gestión ambiental y elaboración del cambio climático. Y la tercera debilidad más fuerte es que es inequitativa. A los delegados, los gobiernos regionales no les aplica sanción, los ministerios no tienen sanción si no llegan a tiempo, y solo los municipios. Una cosa muy extraña. Entonces, me parece que falta más involucramiento de la Subsecretaría de Desarrollo Regional en esto, por el punto de vista más de gobierno. Me parece que Hacienda y la DIPRES deberá generar una partida presupuestaria. Y en tercer lugar, debiera haber algún sistema de seguimiento y monitoreo que le pida a los planes que entreguen proyectos, al menos un marco de 4 o 5 proyectos, recambio energético, y si tú hablas con el alcalde van a decir, oye, pero esto ya lo estamos haciendo. Claro, pero si tú revisas los planes de cambio climático, poco lo están involucrando. Yo acabo de ver el que está por aprobar o aprobó ya Santiago, y sí involucra sus proyectos. Tiene los proyectos de educación ambiental, tiene los proyectos de compostaje. Entonces falta un poco también de seguimiento en eso, y tengo la impresión de que el Ministerio del Medio Ambiente actualmente ha dejado a su suerte a los municipios. Oye, y desde el punto de vista más de bottom up, digamos, desde abajo hacia arriba, ¿cómo ves tú a las distintas municipalidades en, por un lado, ¿cierto?, la capacidad de concientizarse, ¿cierto?, involucrarse? Tú decías que ya hay un incipiente empoderamiento, concientización de estos temas por parte de las municipalidades. Mi impresión es que eso es bastante nuevamente, ¿cierto? Como ya lo decías tú, es bastante inequitativo también esa cultura de ya esta cuestión está instalada, ya el cambio climático es una realidad, lo que hay que hacer ahora, ¿cierto? Es ver cómo, ¿cierto? Nos adaptamos, cómo mitigamos, por lo tanto ponerse ya en marcha, ¿no? Ponerse en campaña, pero da la impresión de que todavía hay algunas autoridades, algunas personas incluso profesionales del mundo municipal, no solo las autoridades, que se resisten un poco al tema, que lo ven quizá como algo remoto. Todavía falta realmente que penetre fuertemente. ¿Ah? En otros países uno ve que la cuestión está bastante más asentada, por lo menos mayoritariamente. No sé si eso lo ves como un factor. Y por otro lado, la capacidad de asociatividad, así como se ha ido creando en ciertos temas una asociatividad municipal. Tú decías que podría ser eso un factor que ayude, ¿cierto? A nivel, por ejemplo, de algunas provincias, hay unas asociaciones vinculadas a los temas rurales, ¿cierto? A veces las mismas regiones, las municipalidades de cada región se van organizando y crean asociaciones regionales, ¿cierto? De Coquimbo, qué sé yo, de las municipalidades respectivas, y eso les ayuda a apalancar recursos, apalancar problemáticas. Como decías tú, ¿cierto? Hay aspectos ecosistémicos en donde no necesariamente quizá hay demasiada diferencia y por lo tanto se podría trabajar en conjunto, de manera coordinada entre las asociaciones. O sea, esas dos preguntas, ¿cómo ves el tema cultural? ¿Realmente ha penetrado esto en la mayoría, no en todos quizá, pero en la mayoría de las autoridades, los profesionales a nivel de base, ¿cierto? A nivel local? ¿Y cómo ves las oportunidades o desafíos en la asociatividad también como quizá como un mecanismo que ya pudiera facilitar el proceso de los planes locales? Bueno, la globalización nos ha traído la posibilidad de que las autoridades municipales conozcan, viajen, estén involucrados en redes internacionales, etcétera. Lo mismo con los profesionales. Por tanto, yo diría que el negacionismo climático es muy bajo a nivel municipal en Chile. Tú conversas en general con todos los municipios y hay una sensibilización. Ya sea de una forma, no sé, hablaba con algunos alcaldes del norte en los temas de migración climática. De hecho, ahí en tu región efectivamente han habido experiencias seguidas por la OIM, y por un lado, otros más bien vinculados a temas de biodiversidad, la Patagonia, el alcalde Goyay que nos decía, mira, esta es la zona con mayor cantidad de recursos hídricos y es la ciudad con mayor escasez hídrica.
Uno piensa en la Patagonia y resulta que ahí está la ciudad más contaminada de Sudamérica. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hay cierta sensibilización, ya sea por un lado o por otro, y es muy bajo el negacionismo climático en los municipios. Es muy alta la sensibilización de los alcaldes, alcaldesas y de los equipos municipales. Eh, Sin embargo, esto ha venido como, bueno, eso es una cosa. Por otro lado, hasta hace un tiempo existía una red, me tocó estar ahí en ADAP Chile, una red de municipios ante el cambio climático, más de 60 municipios, yo diría un 20-25% de los municipios del país participaban activamente. Y por otro lado, hay buenos alumnos también en esto, como en todo, ¿no? Hay municipios muy, muy destacados y que no necesariamente requieren muchos recursos, o sea, particularmente los de la región metropolitana, eh, casi todos tienen mucha sensibilidad, desarrollan proyectos, Peñalolén, Alhué, sean grandes, sean pequeños, pero a nivel de país también, municipio de Torre del Paine es pequeñísimo, y yo diría que es el cuarto o quinto municipio que tiene su plan de cambio climático, o sea, lo desarrolló el equipo completamente, y lo que hicieron fue que contrataron una asesoría ahí a Teresita Alcántara, una experta en estas materias que ha trabajado para Euroclima y para otros proyectos, y pudieron sacar adelante. Entonces, yo te diría que los esfuerzos que se han hecho de combinar la gestión ambiental con toma de decisiones políticas a nivel municipal está bastante instalada. Pienso y creo que, no sé si será bueno que hagan una asociación de municipios. Hay alcaldes mucho más, por así decirlo, verdes y de todo el espectro eh, político, pero ocurre como ocurre con todos los temas. O sea, hay otros alcaldes que están en el tema de seguridad, hay otros temas alcaldes que están en el tema del deporte. Yo diría que hay una alta sensibilización. Lo que hay pocos son recursos, ¿cierto? Y facilidades para ejercer esta gestión ambiental. La camisa de fuerza que tienen los municipios con las plantas municipales es terrible. O sea, te digo, hay municipios destacados donde tienen un profesional y han logrado tener un segundo profesional que ve educación ambiental, residuos, algunos ven ornato y cambio climático. ¿Te fijas? Ahora bien, desde el punto de vista de la transversalización, creo que hay otros instrumentos que han ayudado mucho. La Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El municipio de Concepción desarrolló una experiencia muy, muy interesante, y es que elaboró todo lo que es su planificación municipal, la desarrolló en términos de acoplarlo con los objetivos de desarrollo sostenible. Fue una tarea titánica. Andrea Aste estaba ahí en ese minuto, directora de Medio Ambiente, y lograron involucrar a la dirección de obra, a finanzas, y decía tránsito, ¿qué tengo que ver yo con esto? Y bueno, y se comenzaron a discutir los temas del ODS de género, el ODS de pobreza, el ODS 3 de salud, el 11 ciudades. Y hoy día Concepción tiene su planificación municipal. Cada departamento, unidad, división reporta en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que la posibilidad de transversalizar ha sido dada también en varios municipios. La Pintana tiene una experiencia en materia de residuos orgánicos. Yo digo, la ley de residuos orgánicos deberían haberlo hecho con ellos, porque con los pocos recursos que tenían, ahí el amigo Valencia, que en paz descanse, porque falleció este director, hace 30 años están desarrollando compostaje y desarrollaron tecnologías apropiadas a la realidad nacional, medición de temperatura, sistemas de recolección diferenciados, etcétera. Entonces hay muchos municipios que tienen posibilidades. ¿Para qué decir los municipios que tienen más recursos? Las Condes dijo, mira, yo no quiero implementar la ley REP, lo voy a hacer con mi sistema. Están creando la división, el departamento estos días, llegaron nuevos funcionarios, fuimos ahí a acompañarlos, a capacitarlos, y va a tomar un brío bien interesante. Y uno pudiera decir, oh, Las Condes lleva 30 años. No, recién está creando su división de medio ambiente. Entonces, hay sensibilización y lo poco que hay son recursos y estructura. Yo creo que hay falta un poquito de estructura. Yo sé que a la gente no le gusta el tema de la burocracia. Claro, pero los ministerios dicen, no, no, no queremos más burocracia, pero claro, cuando sus departamentos, sus divisiones ya están creadas. Pero me parece que el ámbito local, municipal, es un déficit sin duda en el Ministerio del Medio Ambiente, en los gobiernos regionales. Por ahí no sé si me No, pareció. sí, perfecta la respuesta. Bueno, igual la pregunta que viene ahora ya la respondí un poquito, pero al final, ¿qué caso usted destacaría, ya sea regional o local? Ya nombró un poco la región de los ríos, ahora también nombró a La Pintana, a Las Condes. Al final, ¿qué caso destacaría por su buen desempeño
tanto en los planes de cambio climático o bien en la gestión en general del medio ambiente. Le vamos a agregar un elemento a esa pregunta, que es el por qué, digamos, ¿cierto? Porque tú mencionaste ya varios casos emblemáticos, pero si te puedes lanzar a la piscina con algunas hipótesis de por qué, si ha habido un liderazgo particularmente sensible a estos temas, ha habido ciertos apoyos externos, sinergias entre la municipalidad respectiva y los stakeholders en los temas, apoyo al gobierno regional, no sé, ¿qué hipótesis? Estoy lanzando algunas ideas, pero tú dinos, ¿qué hipótesis podría decir tú que explican estos casos destacados para ver un poco por dónde podemos enderezar esta cosa? Claro, Mira, me van a matar cuando dé algunos nombres porque trabajo en 20 municipios de Latinoamérica, pero trabajo con hartos más aquí en Chile. Entonces, por eso a veces trato de meter la cuña de contar los municipios de afuera para que no se enoje nadie. Pero yo creo que la clave está en actores políticos sensibilizados. Yo siempre le digo a los alcaldes o cuando van a ser candidatos, ¿usted puede ganar una elección hablando de medio ambiente? Probablemente no. ¿La puede perder si no habla de medio ambiente? Eso es seguro. Eso es seguro. Entonces, por ahí un poco va la cosa. Y segundo, en el caso de los directores, mira, hay confesiones de alcaldes muy empoderados con el tema ambiental, climático, que dicen, oye, mi equipo lo necesito más, quiero que tenga más punch. Y por otro lado, tenemos, digamos, directores de medio ambiente que nos dicen, el alcalde no me ha pescado, ¿me ayudas? Entonces, esa posibilidad de hacer conversar a la autoridad política con los equipos técnicos es una cuestión que hay que reforzar. Cuando se hacen seminarios o talleres o capacitaciones por parte del gobierno central o de universidades, o invitan solo a los alcaldes, foros le llaman y qué sé yo, o invitan solo a los encargados de medio ambiente. Creo que hay que hacerlos trabajar en conjunto para tener más alcaldesas y alcaldes sensibilizados y tener más equipos confiados en que su alcalde sí le va a hacer sentido lo que están proponiendo. Torre del Paine, Punta Arenas, ya nombré ahí, Paulina Santi, su alcalde Claudio Radonich, han hecho un trabajo espectacular, tanto así que el otro día hubo 5 municipios que se autoconvocaron y pidieron una reunión para que fueran capacitados. Ñuñoa acaba de aprobar su plan de cambio climático, Las Condes, el municipio de Valdivia, em, em, podría nombrar muchos más, pero se me van a enojar. Peñalolén tiene un tema de soluciones basadas en naturaleza, tiene temas de residuos electrónicos, Providencia tiene puntos de educación ambiental, drop-off, punto móvil de residuos orgánicos. eh, hay varios municipios, Coyhaique, ya lo nombré, cuando ocurrieron los incendios, se comprometieron con una fundación para generar viveros para recuperar otra zona, que es la zona donde ocurrieron los incendios, pero con crecimiento de árboles en su zona. No sé, me van a matar los municipios que no he nombrado, pero tenemos... Hay un déficit en la macrozona norte, Cristian. Ahí hay un tema con el tipo de economía, con el tipo de industria. Eh, mira, la zona norte es de donde todos menos los que hemos problemas... nombrado, estamos todos en el centro, centro-sur y sur. Sí, eh, San Javier ha hecho un trabajo interesante en temas con su producción vitivinícola. Oye, la doctora Olga Barbosa hace un trabajo muy interesante en temas de vino y cambio climático acá en la zona central y metropolitana. Sí, mira, donde hay menos escasez de recursos, que es el norte, es donde menos experiencia conocemos, probablemente hay mucha, pero conocemos. Creo que hay una perversión en los apoyos que hace la industria minera a los territorios locales, a los municipios. Yo he ido a pueblos del norte que están con multicanchas iluminadas, consultorios de salud, todo nuevo aportado por las mineras, y desconozco cómo es su aporte en materia de gestión ambiental. Entonces, a mí me parece que cuando se desarrollan estudios de impacto ambiental, las compensaciones de las empresas deberán ser en moneda verde, no regalar, o sea, yo entiendo las necesidades sociales, que se necesita un carro de bomberos, que se necesita pavimentar una calle, pero superada esa etapa, con tal nivel de ingresos, eh,
Me parece que ahí se podría hacer un poco mayor aporte. Creo que las universidades del norte tienen las capacidades de sobra para poder desarrollar estrategias climáticas. Afortunadamente, Corfo, y ahí está Luis Martínez en Iquique, hay un centro de economía circular bien interesante. Entiendo que en Antofagasta también hay un centro Corfo referido a temas de energía solar, pero municipalizarlos, yo creo que es una cuestión también pendiente, como lo dije antes, a nivel central y de todo el gobierno, y tal vez donde las empresas y las universidades pudieran estar mirando con mayor detención, me parece. Rapa Nui, Ile de Pascua, tiene una oficina de medio ambiente de cambio climático hace 30 años también. Bairoa, no sé si estará todavía, pero independientes del color político, han desarrollado trabajo en materia de gestión ambiental, área marino costero protegida, parque nacional autogestionado por los Jonui, por las familias de la isla. Hay varias cosas bien interesantes. La TAM colabora con el tema de la gestión del plástico para sacarlo de la isla. Se está haciendo mucha gestión ambiental en muchos lugares. Yo creo que lo que falta es un poco categorizarlo, ordenarlo y poner punto ocurriendo. Pienso que la sensibilidad de los alcaldes y los buenos equipos es lo que hay que poner en forma. Pero, disculpa, creo que responde, habiendo leído tus textos, Esteban, a una cuestión más orgánica, central, de que los municipios son los más abandonados por toda la estructura pública. Sí, pues y el tema del cambio climático refleja aquello, que es una demostración de aquello. Ahora, nos ha aportado información tremendamente útil, por ejemplo, el tema de la capacidad que tiene el cambio climático de dialogar, está en un régimen de transversalización, decías tú, ¿cierto?, con otros sectores, esta mirada interdisciplinaria ha sido muy interesante, los casos que nos has aportado, las reflexiones. Yo creo que quedamos aquí con mucha información con Montserrat, que ahora va a hacer el procesamiento de todo esto. Como para ir cerrando, Cristian, ya algo lo decías, pero te damos la oportunidad, ¿cierto?, como de hacer un cierre un poco, que mirando hacia el futuro, ¿ah? Mirando, ¿cierto?, a este cruce entre descentralización, que el proceso de descentralización en distintos planos ya está avanzando, ¿cierto? Se está avanzando en transferencia de competencias, en materia de turismo, ¿cierto? En materia, en algunos casos se está debatiendo la posibilidad en materia de gestión en áreas silvestres protegidas del Estado, para qué decir, ¿cierto? Vivienda y urbanismo, algunos sectores económicos, un poco más infraestructura, salud, incluso algunos dicen salud, ¿cierto? Parece ser un proceso que va avanzando con dificultades, con errores también, ¿cierto? Con errores, a veces como en este caso parece ser que se avanzó mucho en entregar la responsabilidad, la competencia, pero muy poco en dar las capacidades, ¿cierto? Financieras y de personas que son absolutamente necesarias, ¿cierto? No se puede traspasar, ¿cierto?, una cierta función o crear, ¿cierto?, una cierta función como elaborar y gestionar los planes sin los recursos para hacerlo. Y justamente en ese sentido, tú que ya has tenido la experiencia, ¿cierto?, de la tramitación, de la aprobación y ahora un poco de la puesta en marcha, te pediríamos como 3 o 4 lecciones que podrías decir, ¿cierto?, para el futuro en esta materia, como sintetizarlas como en el futuro. No sé, Montserrat, si quieres complementar en algo la pregunta y ya te damos el cierre de Cristian. No, claro, al final, a futuro, como qué podríamos al final hacer distinto o qué se ha aprendido en el proceso de la implementación de estos planes y como al final qué podríamos hacer mejor. Mira, voy a partir con una cuestión que no, porque dicen, claro, pedirle plata al Estado y qué sé yo, y esto, el dinero no es infinito. Conocen el impuesto verde, ¿no? O al menos conocen el impuesto que hay a las principales fuentes de emisión en Chile. Bueno, yo creo, esos impuestos se van a un pozo central, van a un fondo que, bueno, obviamente va a educación, salud, etcétera. A mí me parece que el impuesto verde debiera devolverse en moneda verde. Los municipios que están siendo afectados por esas emisiones debieran recibir los recursos de eso mismo. Y no es una locura, ¿eh? Vialidad, obras públicas, tramitan multas, juzgado de policía local las cobra y esas van de vuelta al ministerio. ¿Por qué el Ministerio del Medio Ambiente no puede recibir de vuelta en moneda verde lo que se paga en impuestos verdes? ¿Para qué? Para los territorios. ¿O por qué no puede volver a los municipios?
Me parece que ahí hay una fuente de recursos interesante. La segunda, estructura. O crean en la subdere, o crean en el Ministerio de Medio Ambiente, o crean en algún lugar, así como la administración de los fondos ambientales generados después de la Convención Marco de Cambio Climático, como el Fondo Verde del Clima, están alojados en el Ministerio de Hacienda en Chile. Acá hay que crear tener una oficina que pueda apoyar, y debiera haber en cada gobierno regional un apoyo constante a sus municipios en materia de cambio climático, pero también de gestión ambiental. Eso como mínimo, estructura mínima. La primera, recursos; la segunda, estructura; la tercera, participación. Estos core, que son en un 90% funcionarios públicos, el CEREMI, el no sé qué, debiera tener integrado al menos, no sé qué sé yo, 5 alcaldes, presidentes de las asociaciones regionales, que está considerado en la ley, pero te digo que realmente pudieran participar una mayor cantidad de alcaldes o de equipos municipales de medio ambiente. Hay directores de medio ambiente muy destacados en el país, y pudieran participar. Hay que reformular esos cores, tiene que tener mucho más participación de la ciencia, de los municipios, de la sociedad civil. Y y en cuarto lugar, quitar las sanciones. O sea, es absurdo que se sancione a un alcalde por no tener elaborado el plan de cambio climático sin considerar la realidad local, que puede estar en una zona de riesgo, que puede tener problemas de salud, que tiene un déficit en infraestructura de educación, que está en otras prioridades. Yo entiendo cuando un alcalde presenta un proyecto, va al gobierno regional, entre salud, educación y medio ambiente, lo más probable es que las dos primeras lleven la prioridad. Entonces, ¿cómo transformar lo tercero en prioridad? Primero, quitándole la sanción, o siendo equitativo y ponerle al delegado presidencial también sanciones si es que no cumple su plan su plan regional de cambio climático. Y lo último, eh, y en esto debería entrar el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Desarrollo Social, eh, todo lo que son proyectos que se derivan de los planes. Elaborar un plan va a llegar como los libros que tiene atrás el profesor, puesto en un casillero en el municipio. Necesitamos que cada plan entregue 5 o 6 proyectos de los cuales se pudiera hacer inversión y seguimiento. Y entonces, si pertenece al plan, ese proyecto, en la evaluación de proyecto, en la ficha EBIC, en el momento de otorgar el RS, debiera tener una mayor ponderación y un mayor porcentaje de aprobación. ¿Para qué? Para que los recursos fluyan rápidamente y se pueda empezar a trabajar en eficiencia energética, en economía circular, en una adecuada gestión de residuos, en educación ambiental, etcétera. Los municipios están disponibles para trabajar, pero si no les ponen lucas, no pidamos maravillas desde Santiago. Eso. Oh, excelente, excelente. A pesar de que te pasaste en una de las 3 o 4 que te habíamos pedido y el ejemplo de los libros de la biblioteca no es tan bueno porque estos libros se consultan permanentemente, no están No, ahí. yo lo sé, lo que pasa es que me da envidia porque yo estoy con una pared blanca acá atrás, entonces, No, te agradecemos enormemente la capacidad de síntesis, la información de casos, digamos, de elementos como más casuísticos, pero al mismo tiempo la capacidad de síntesis, de englobar algo que además es muy difícil porque es algo que está en desarrollo, está en proceso, es un marco normativo, institucional y de política pública relativamente reciente en Chile. A nivel comparado, ¿para qué decir? Digamos también, ¿cierto? En ese sentido, destacar que Chile ha tenido cierta vanguardia a nivel comparado, pero no podemos quedarnos atrás, ¿cierto? No podemos quedarnos, ¿cierto?, en el marco, sino que justamente la pregunta es cómo avanzar en la implementación, en la gestión y cómo aprender de las lecciones que ha producido este proceso. Yo creo que ha sido una entrevista muy valiosa, te estamos muy, muy agradecidos por toda la información y por la capacidad de síntesis que has tenido, Cristian, y esperamos que sigas vinculado a las actividades tuyas y seguir teniendo noticias tuyas, pero también a las actividades del Centro de Estudios del Desarrollo que tienen esa línea de sostenibilidad por un lado y de descentralización, por otro lado, unos ejes permanentes de trabajo desde hace varias décadas y hasta el día de hoy, digamos, y también trayendo a gente joven, a las nuevas generaciones, porque este es un tema intergeneracional como Montserrat. Así que muchas gracias y te dejamos invitado también a seguir colaborando y contribuyendo con el set.